Somos muchos, me alegra. ¿Cómo están acá, colegas y estudiantes? ¿Cómo están? Bueno, me invitaron a compartir un poquito estos minutos, algunas palabras acá antes de iniciar la marcha. Hoy es 2 de octubre. Quería compartir algunas cuestiones que tienen que ver con efemérides. 2 efemérides que quizás no tienen mucho que ver entre sí en principio, pero que vamos a ver si las podemos conectar. Además de que hay un eclipse, un 2 de octubre de hace unos 56 años, en el Distrito Federal de la Ciudad de México se produjo un hecho que conviene recordar hoy en día. Ese hecho fue la masacre de Tlatelolco. La masacre de Tlatelolco fue una emboscada que el ejército mexicano y una banda paramilitar llamada Batallón Olimpia ejecutó contra un mitin, contra un encuentro de miles de estudiantes, algo semejante a lo que estamos compartiendo hoy, y que bueno, terminó en un evento, un baño de sangre que no tiene todavía culpables y cuya resolución no está esclarecida. La localidad de Tlatelolco está en el Distrito Federal Mexicano, en el norte de la Ciudad de México. Es un barrio de México hoy. Y tiene una larguísima historia. Es una localidad, digamos, que fue una ciudad-estado mesoamericana de antes de la llegada de los españoles. Si ustedes la quieren poner de esta manera, en lo que es hoy la Cuenca de México, había varios estados, varias ciudades, que estaban en competencia, si se quiere, entre sí, para ver cuál era la más poderosa. Durante mucho tiempo había una, bien al norte, que se llamaba Azcapotzalco. Y esa fue, durante mucho tiempo, el estado más poderoso de toda la cuenca. En un momento determinado, 3 otras ciudades-estado se pusieron de acuerdo para disputarle a Azcapotzalco el cobro de los impuestos y un montón de cosas. Entonces se aliaron y le hicieron la guerra. Estas 3 ciudades eran México, Tenochtitlán, Texcoco, el señorío de Texcoco, y el señorío de Tlacopan o de Tacuba. La triple alianza de estas 3 ciudades atacó a Azcapotzalco, lo doblegó militarmente y bueno, el mapa del poder en ese lugar cambió y empezaron a hacer la sede de todo ese poder la Ciudad de México, digamos, México Tenochtitlán. Ese es un poquito el mapa de cómo estaba organizada la cuestión a la llegada de los españoles a esa zona, ¿sí? Hacia el año 1520, 1521. Y es interesante porque que Tlatelolco, que estaba básicamente anexada a la Ciudad de México, por un lado tenía lo que era el mercado más grande del mundo, quizá en ese momento. Habría que ver si en algún lugar de Asia se le podía existir algo comparable, pero los españoles que llegaron al lugar se mostraban asombradísimos y azorados, pasmados de ver la cantidad de gente, la cantidad de movimiento comercial que había en el mercado Tlatelolco. Cuando cayó Tlatelolco, como cayó la Ciudad de México, como cayeron otras ciudades mexicanas bajo el poder de los españoles, que por cierto, bueno, ahora vamos a entrar un poquito más en eso, pero cuando cayó la Ciudad de México, el centro ceremonial de Tlatelolco, que era una enorme pirámide, fue desarmado por los españoles. Y si ustedes van, hoy en día, con las mismas piedras que se sacaron de la pirámide de Tlatelolco, se construyó al ladito la iglesia de Santiago, ¿sí? Que Santiago es el santo cristiano, ¿no? Una iglesia cristiana que según los españoles incluso los había ayudado en la batalla tirando rayos desde el cielo. Esta es una práctica que los españoles hacían cotidianamente, y hoy en día esta plaza y todo este lugar se llama Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Le han puesto así. ¿Por qué se llama Plaza de las Tres Culturas? Porque, bueno, dicen, el Estado mexicano y la historia nacional mexicana, ahí estuvo la cultura mesoamericana, la cultura española correspondiente al periodo colonial y la cultura del México nacional contemporáneo, porque ahí está incluso el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores de México. La Cancillería de México está en el mismo lugar. La Plaza de las Tres Culturas es una plaza seca, bastante semejante a esto, bastante más grande también, y rodeada por enormes edificios, ¿sí? Está la iglesia, están los restos de la pirámide, está el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y además hay una especie de monoblocks muy grandes, ¿sí? Unidades habitacionales gigantescas que rodean a todo ese escenario. Bueno, el 2 de octubre de 1968, en la plaza se hizo ese mitin y desde los monoblocks les dispararon
intervinieron tanques, intervinieron unos 5.000 efectivos del ejército mexicano y incluso se les disparó desde helicópteros a los manifestantes. La cifra de muertos y heridos no está clara. Se habla de 50 en las estimaciones más conservadoras y entre 300 y 400 en otras muertos. Para considerar que esto, en el Mayo francés, por ejemplo, ¿no?, que tiene bastante más prensa y duró un montón de tiempo, hubo 7 muertos y unos cientos de heridos. Acá hubo quizás más de 300 muertos en un solo día. Esa es la primera efeméride, ahora vamos a volver sobre eso. La segunda es de unos años antes y ustedes me van a decir qué tendrá que ver. Vamos a tratar de conectarlo después. El 2 de octubre del año 1908, en San Luis, Missouri, un mago presentó un truco nuevo. Se lo conoce como el truco del bidón de leche, y ahora vamos a hablar un poquito de en qué consiste. El mago era Harry Houdini, ¿sí?, que es su nombre artístico. En realidad Harry Houdini, que era un mago, ilusionista, escapista, quizá lo hayan escuchado nombrar. Houdini no se llamaba Houdini, se llamaba Eric Weiss, había nacido en Budapest, lo que es Hungría, en el año 1874, y hijo de una familia de varios integrantes, había dedicado al arte callejero desde muy joven, y había con sus hermanos montado un espectáculo de magia que empezó a ser progresivamente más famoso, más y más famoso. Después cambió a sus hermanos por una compañera que consiguió, con la que se terminó casando tiempo después, y hacia el año 1904 era un mago muy famoso que había hecho una enorme gira por Europa con un gran éxito, juntando mucho dinero y muchos adeptos. Una vez que hubo logrado esto, se mandó a la conquista del mercado norteamericano y entonces llegó a Estados Unidos. Los trucos de Houdini son muchos. Vamos a hablar un poquito ahora del bidón de leche, pero está donde quizás hayan visto una foto. Se metía como patas para arriba en una especie de cubículo lleno de agua, todo encadenado. Entonces lo tapaban y al rato aparecía afuera y nadie sabía cómo se había escapado. Lo tiraron al río Hudson en el puerto de Nueva York, todo lleno de cadenas y de candados, y se soltó abajo del agua y salió nadando unos metros después. Y incluso en un hipódromo hizo desaparecer un elefante. Ese truco todavía no se sabe muy bien cómo lo hizo. Como que tenía un elefante que estaba en el centro del hipódromo, lo taparon con una manta, y Houdini con una pistola levantó el brazo y le pegó un tiro al elefante, y la manta cayó, y el elefante no estaba abajo de la manta. Pero el truco del bidón de leche, que es la efeméride del día de hoy, ustedes se han visto un bidón de leche, esos antiguos, un bidón muy grande donde cabe una persona dentro, que quizás tenía, no sé qué capacidad tendría, 100 litros, 200 litros. El bidón de leche lo metían a Houdini, no lo metían, se metía voluntariamente Houdini, todo atado, con cadenas, adentro del bidón, y llenaban el bidón con leche o con agua, y después le ponían la tapa y lo encadenaban, cerraban con cadena la tapa del bidón. Houdini en ese momento también se había hecho muy famoso porque había desarrollado su capacidad de contener la respiración durante mucho tiempo. Podía contener la respiración, dice, hasta 3 minutos. Entonces ponían un reloj, tapaban y ponían a correr el reloj a ver si se quedaba sin aire el tipo adentro del bidón de leche. El bidón de leche era cubierto con un pequeño biombo, con un teloncito, y empezaba a correr el tiempo, ¿no? En esto Houdini se sacudía, ¿no? Hacía un poco golpeaba el bidón, hacía ruido y esperaba que el efecto teatral afectara a los espectadores. Efectivamente, el efecto teatral afectaba a los espectadores. Imagínense cuando ya había pasado 1 minuto, 2 minutos y no no se veía nada, la gente se empezaba a fervorizar y llegando el tiempo ya incluso sus ayudantes empezaban a mirar como con cara de preocupación. Y llegando a los 3 minutos ya empezaban como a tratar de ver si podían salir, y cuando corrían el biombo o corrían el teloncito aparecía Houdini todo mojado afuera del bidón con la tapa todavía cerrada y encadenada, ¿sí? Entonces, bueno, la hipótesis que yo quiero plantear hoy y compartir con ustedes es la siguiente: un acto de magia, ¿sí? Por ahí es arriesgada la hipótesis, me van a decir que es exagerada, puede ser, pero vamos a ver si la podemos defender. Un acto de magia es un acto de poder. ¿Por qué un acto de magia es un acto de poder? Porque el mago o el ilusionista trata de hacer creer al otro en algo en lo que en principio no quiere creer.
¿sí? Y el poder, hay varias definiciones, pero el poder, entre otras cosas, es eso, es la capacidad de hacerle hacer al otro algo a pesar de su voluntad, es la capacidad de hacer que el otro haga algo que yo quiero que haga, ¿sí? A pesar de lo que él o ella opine. Entonces, la idea de que el acto de magia es un acto de poder es un poco la idea de que el ilusionista te está haciendo tratar de creer en una realidad que vos no estás en principio dispuesto a creer. Te convence por el artilugio, te convence porque estás viendo algo que no podés explicar. Y en este acto de poder, entonces, me parece que hay 4 características que tenemos que tener en cuenta y que se aplican al ejemplo del mago. Obviamente el bidón de leche estaba trucado, ¿sí? El bidón de leche tenía un doble fondo, entonces cuando Houdini se metía en el bidón de leche, salía por un doble fondo que tenía atrás, se escondía atrás del escenario o atrás del biombo, y todo ese fervor que se generaba en el momento en el que él aparentemente estaba atrapado, estaba lo más tranquilo sentado atrás del escenario. Entonces, la cuestión es que yo creo que son 4 las condiciones que podemos plantear como para pensar en el acto de magia como acto de poder. La primera es que el acto de magia se esconde, no está a la vista. ¿Qué quiere decir? Y bueno, le ponían el telón, vos no veías lo que estaba haciendo Houdini. O el Houdini estaba abajo del agua, o estaba adentro de algún lado que no le podía llegar a entender qué es lo que estaba haciendo. Entonces, hay una primera cuestión que es el ocultamiento. Hay una segunda cuestión que es la distracción. Y cualquiera que haya querido hacer un truco de magia con un nene sabe que si vos estás tratando de hacer desaparecer una moneda, al chico lo tenés que distraer con la otra mano, ¿no? Con la que no tiene. Entonces, lo mismo pasa con Houdini cuando está haciendo este acto. Entonces, están los ayudantes como locos mirándose en el acto ese, lo que lo metían en un cubículo cabeza abajo, estaban con unas hachas y en un momento como que le querían romper el vidrio del cubículo para que no se ahogara, etcétera, ¿no? Entonces, hay un segundo elemento que es el de la distracción. Hay un tercer elemento que es la complicidad, yo pienso. ¿Por qué la complicidad? Porque los que lo están acompañando, sus ayudantes, saben lo que va a pasar, están al tanto del truco y colaboran en el efecto del engaño, ¿sí? De la ilusión. El acto de magia es un acto de poder. ¿No podemos pensar acaso a los actos de poder como actos de magia? ¿Hacer el camino inverso? ¿No podemos acaso tratar de entender, por ejemplo, la masacre de Tlatelolco de acuerdo a estos 4 elementos? Porque la masacre de Tlatelolco fue efectivamente ocultada de la vista del público y recién días después, y por la magnitud del evento, no se pudo evitar el que se diera a conocer, es que empezaron a aparecer los testimonios de los sobrevivientes. Una segunda cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la masacre de Tlatelolco. La masacre de Tlatelolco, de la distracción. ¿A quién le echaron la culpa de la masacre de Tlatelolco? A José Revueltas, un escritor mexicano que fue acusado de haber sido quien instigó el movimiento estudiantil y quien instigó incluso que invirtiendo, como es habitual la carga de la prueba, que los estudiantes atacaban al ejército para generar la represión. Entonces, la distracción. La complicidad. ¿A quién le convenía? ¿Qué era lo que estaba pasando? México iba a ser en ese momento sede de los Juegos Olímpicos, un poco tiempo después iba a ser sede del Mundial de Fútbol de 1970, el presidente Díaz Ordaz, el secretario de Gobernación Luis Echeverría, que después fue presidente de México. Bueno, ¿qué tuvo que ver esto? ¿Quién armó el Batallón Olimpia, que era un batallón parapolicial que participó de esta represión? Entonces, ¿qué complicidades dentro de la propia sociedad mexicana estaban en juego en ese momento? Y por último, el conocimiento. Al día de hoy no sabemos bien cómo fue, a pesar de que hubo comisiones investigadoras que en el año 2000, de hecho, liberaron de cargo y culpa a Luis Echeverría y a otras personas, no conocemos bien cómo fue la mecánica de la masacre, ¿sí? Entonces, vemos que estos 4 elementos se pueden aplicar ahí a veces a tratar de entender estos hechos. Y de la misma manera, entonces, y para ir cerrando, los invito a estas 4 herramientas coyunturales, accidentales, a las que le falta mucha elaboración, que tenemos que pensar entre todos, cómo podemos utilizar esas herramientas para pensar lo que nos está pasando hoy, ¿no? Para pensar esta movilización que estamos teniendo hoy, para pensar estos elementos en el marco del proceso de ajuste que están viviendo las universidades, el sistema educativo, los sistemas sanitarios y todos los sistemas públicos y colectivos de nuestro país. ¿A quién le conviene? ¿Qué se nos oculta? ¿Cómo nos distraen? ¿De qué manera se está llevando adelante este proceso? Así que
con el agradecimiento por su tiempo. Yo les agradezco muchísimo. Ahora se va a dar lugar a la lectura del documento, ¿verdad?, de las universidades. Así que muchas gracias y los invito a seguir compartiendo, a seguir movilizando y a estar todos juntos frente a esta situación.